Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te llevaremos a un fascinante viaje hacia las profundidades del misterio. ¿Sabías que hay una ciudad sumergida que ha permanecido oculta y que pocos creen que realmente existe? Prepárate para descubrir su historia, leyendas y los secretos que guarda bajo las aguas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Vamos a sumergirnos juntos en este enigma. El Caribe, con sus aguas turquesas y su brisa cálida, esconde historias de gloria, traición y cataclismos. Entre sus innumerables leyendas, hay una que resuena con un eco fantasmal, la de una ciudad devorada por el mar, una utopía de piratas y comerciantes que se hundió en un abismo de incredulidad. Hablamos de Port Royal, en Jamaica. Durante siglos, sus restos fueron considerados un mito, una fábula de marineros borrachos. Hoy, la evidencia arqueológica ha desenterrado su verdad, revelando no solo una tragedia, sino una cápsula del tiempo que nos transporta al apogeo de la era pirata. Para entender la caída de Port Royal, primero hay que comprender su ascenso. En el siglo XVII, Jamaica, una posesión británica, necesitaba un punto estratégico para el comercio y la defensa. La bahía de Cayo Palisado, con su puerto natural y su ubicación privilegiada, se convirtió en el lugar ideal. Lo que comenzó como una fortaleza militar, Fort Charles, pronto se transformó en una bulliciosa metrópolis. A diferencia de las colonias puritanas del norte, Port Royal se construyó sobre los cimientos del pragmatismo y la codicia. Fue un crisol de culturas y una guarida para una de las profesiones más infames de la historia, la piratería. El gobierno británico, en una movida cínica y brillante, emitió letras de marca a corsarios como el legendario Sir Henry Morgan, permitiéndoles saquear los barcos españoles a cambio de una parte de sus botines. Morgan no solo fue un bucanero exitoso, sino que se convirtió en un héroe nacional y finalmente en el vicegobernador de Jamaica. Su ascenso refleja la moralidad fluida de la época y el papel central que la piratería jugó en la economía de la ciudad. Port Royal se ganó el apodo de la ciudad más malvada de la tierra. Se decía que había más tabernas y burdeles que en cualquier otra ciudad del mundo. El oro, la plata y las joyas saqueadas fluían sin cesar, creando una riqueza y un nivel de vida inigualables para la época. Los mercaderes se enriquecían vendiendo bienes de lujo y esclavos, mientras que los piratas gastaban sus fortunas tan rápido como las conseguían. Esta prosperidad desenfrenada, sin embargo, estaba construida sobre un terreno inestable, tanto moral como geológicamente. El 7 de junio de 1692, la ciudad de Port Royal se levantó como de costumbre, envuelta en la rutina de su bulliciosa vida diaria. El sol brillaba intensamente sobre el puerto, reflejándose en las aguas azules mientras los barcos, cargados de mercancías y esperanzas, se balanceaban suavemente al ritmo de las olas. Los comerciantes gritaban ofertas, y los ciudadanos se movían rápidamente entre las calles, inmersos en el ajetreo del comercio que caracterizaba a este próspero enclave. Eran las 11:43 de la mañana cuando, de repente, el suelo comenzó a temblar. No fue un simple temblor, fue el inicio de una serie devastadora de 3 grandes sismos que cambiarían el destino de la ciudad para siempre. El primero de ellos fue lo suficientemente potente como para derribar algunos edificios, pero lo que siguió fue un verdadero apocalipsis. Los relatos de los sobrevivientes, consignados en cartas y diarios que han sobrevivido al paso del tiempo, son aterradores y desgarradores. La tierra se comportó de manera inusitada, engullendo a la gente en un fenómeno conocido como licuefacción del suelo. Este proceso ocurre cuando un suelo saturado de agua pierde su cohesión y se comporta como un líquido ante una vibración repentina. Port Royal, construida sobre una estrecha franja de arena y arrecifes, era el lugar perfecto para que esta catástrofe geológica se desatara. Los edificios, que antes se erguían con orgullo, comenzaron a desintegrarse
o a hundirse lentamente en la arena movediza, como si fueran juguetes en un mar de caos. Las calles, que habían sido testigos del bullicio diario, se abrieron como heridas, tragándose a la gente y a los animales que no tuvieron tiempo de escapar. El cementerio local se vio afectado por la furia de la tierra. Los ataúdes y los esqueletos flotaron en la superficie, una imagen macabra que atormentó a los sobrevivientes y les dejó cicatrices imborrables en sus memorias. En cuestión de minutos, 2/3 de la ciudad habían sido tragados por las olas o destruidos por la fuerza implacable de la naturaleza. Y como si eso no fuera suficiente, el mar, en un acto final de furia y venganza, envió un tsunami que arrasó con lo poco que quedaba en pie, sellando así el destino trágico de Port Royal y dejando una lección eterna sobre la fragilidad de la vida humana frente a la inmensidad de la naturaleza. Se estima que murieron entre 2.000 y 3.000 personas, casi la mitad de la población de la ciudad. Los que sobrevivieron se enfrentaron a la devastación y el caos. Los relatos de la época, a menudo con un tono moralista, lo veían como un castigo divino por la depravación de la ciudad. Henry Barham, un testigo ocular, escribió que la ciudad se hundió en el mar, la iglesia con el párroco, los pecadores, los barcos y el dinero, todo junto, y por fin el castigo fue completado. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Continuemos. Durante casi 3 siglos, la historia de Port Royal se desvaneció en el folclore. La mayoría de la gente creía que la ciudad había desaparecido sin dejar rastro, devorada por el mar para siempre. Sin embargo, a principios del siglo XX, los buzos comenzaron a encontrar artefactos y los restos de edificios bajo el agua, a una profundidad sorprendentemente baja de entre 10 y 15 metros. La verdadera exploración científica comenzó en la década de 1950, pero fue en la década de 1980 cuando la arqueología subacuática moderna dio un salto significativo, liderada por equipos como el de la Texas A&M University, bajo la dirección del Dr. Donnie L. Hamilton. Este equipo se dedicó a excavar el sitio de Port Royal de manera sistemática y metódica, revelando un hallazgo extraordinario que cambiaría nuestra comprensión de la historia de esta ciudad. Los terremotos y el tsunami que devastaron Port Royal en 1692 habían preservado una sección de la ciudad casi intacta, creando una cápsula del tiempo sin precedentes. Esta preservación ofrece a los arqueólogos una ventana única al pasado, permitiéndoles estudiar no solo la arquitectura de la época, sino también los aspectos cotidianos de la vida de sus habitantes. Las excavaciones han revelado casas con sus cimientos, pisos y las estructuras de madera de las paredes aún en pie. Dentro de estas viviendas, los objetos de la vida diaria se encontraban exactamente donde habían sido abandonados en el momento del desastre. Botellas de vino de la taberna, platos de estaño, utensilios de cocina, monedas y herramientas que ofrecen un vistazo fascinante a las costumbres y modos de vida de aquellos tiempos. Uno de los hallazgos más notables fue el descubrimiento de un reloj de bolsillo perteneciente a un hombre llamado John Starr. Este reloj se había detenido a las 11:43 de la mañana, el momento exacto en que la tierra se licuó y la tragedia se desató. Este tipo de hallazgos proporciona un testimonio escalofriante y personal de la tragedia, conectando a los arqueólogos y al público con las vidas de aquellos que vivieron en Port Royal en ese fatídico día. El estudio de Port Royal no se limita a ser un ejercicio de nostalgia por los piratas y su historia. Es también una herramienta invaluable para la geología y la sismología contemporáneas. El sitio ofrece una visión sin precedentes de los efectos de la licuefacción del suelo en una estructura urbana, lo que permite a los investigadores analizar cómo los edificios se deformaron y colapsaron bajo presión. Esta información es crucial para desarrollar mejores modelos de seguridad sísmica para las ciudades modernas construidas en terrenos similares.
ayudando a prevenir desastres futuros y a proteger vidas en áreas propensas a terremotos. Así, el legado de Port Royal trasciende su historia como un puerto pirata, convirtiéndose en un laboratorio natural que sigue ofreciendo lecciones valiosas para la ciencia y la ingeniería actuales. Además, Port Royal es un archivo humano inigualable. Nos permite entender la vida cotidiana, la economía y las costumbres de la gente en el Caribe del siglo XVII. A través de sus objetos, podemos reconstruir la dieta de la gente, sus herramientas de trabajo, su tecnología y sus hábitos de consumo. Los arqueólogos han encontrado cientos de pipas de arcilla, lo que sugiere el consumo generalizado de tabaco. Los restos de animales, como cerdos, tortugas marinas y ganado, revelan sus hábitos alimenticios. Hoy en día, el sitio de Port Royal sigue siendo un centro activo de investigación. Su valor es tan grande que ha sido declarado un monumento nacional de Jamaica y está protegido como uno de los sitios arqueológicos subacuáticos más importantes del hemisferio occidental. Aunque la ciudad de piratas ya no está en la superficie, su legado vive en las profundidades del mar, recordándonos que la historia a veces se esconde bajo las olas, esperando a ser descubierta. La historia de Port Royal es un cuento con moraleja, pero también es una historia de resistencia y memoria. A pesar de la tragedia, la gente de la zona ha mantenido viva la historia de la ciudad. El área de Port Royal en la actualidad es un pequeño y pintoresco pueblo de pescadores que sigue albergando el legado de su pasado. El Fort Charles original, que sobrevivió al terremoto, ahora es un museo y un faro para los turistas. La historia de la ciudad sumergida desafía la incredulidad. No es una Atlántida mítica, sino una ciudad real, con calles reales y gente real que vivía, trabajaba y jugaba. Se perdió en un instante, pero gracias a la ciencia y la tenacidad de los arqueólogos, su historia ha sido rescatada de las profundidades del olvido. Port Royal nos enseña que a veces las leyendas más increíbles son, de hecho, la verdad. Solo tienes que saber dónde buscar, y ahí lo tienen. La increíble historia de la ciudad sumergida que muchos consideran un mito, pero que hoy hemos traído a la superficie. Si te ha fascinado este misterio tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Además, déjanos tus comentarios abajo. ¿Qué piensas sobre la existencia de esta ciudad? ¿Te atreverías a bucear en sus aguas? Y recuerda, para más aventuras y misterios como este, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.